Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Que tengan ustedes un gran y hermoso saludo desde acá, Rancagua, capital de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, ciudad que está en el centro prácticamente de nuestro país. Tenemos un clima mediterráneo, tenemos marcadas las 4 estaciones del año, estamos en este tiempo entrando en el otoño. Ya estamos saliendo definitivamente del verano y entrando al otoño, que es la estación transitoria para entrar al invierno, a las lluvias, al frío. Saludos desde acá de Rancagua, capital de la región. Muy bienvenidos a nuestro devocional. Estamos en una serie estudiando el papel del sufrimiento en la vida del creyente. Sin lugar a dudas, el sufrimiento tiene una connotación didáctica, tiene una connotación de enseñanza, tiene algo didáctico que formar en nosotros. Y Dios usa el sufrimiento para tratar con el corazón de sus hijos. El sufrimiento tiene una característica formativa. Claro que sí. El sufrimiento nos enseña, el sufrimiento viene a nuestra vida. Como ya lo hemos dicho, lo queramos o no, nos guste o no, tiene un lugar en nuestra vida y Dios lo utiliza con fines formativos. Si tiene su Biblia, quiero invitarlo a que volvamos al capítulo 12 de Hebreos. Ayer leímos una porción, hoy vamos a leer otra porción, la porción desde el verso 1 hasta el verso 11. Hebreos capítulo 12, capítulo 12, verso 1 en adelante. Vamos a leer Hebreos 12, 1 en adelante. Por tanto, dice el autor de Hebreos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, esa palabra también puede traducirse como perseverancia. Corramos con insistencia, corramos con perseverancia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, que combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y dice el verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ese es el propósito. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Como hemos venido diciendo, hermanos, hay 3 factores que causan el sufrimiento. El factor humano, tanto interno como externo, el factor demoníaco y el factor
divino. Esos son los tres factores. El autor de Hebreos, como vimos ayer, nos llama a dos cosas. A menospreciar o a no menospreciar y a no desmayar. Lo dice el verso 5 y el verso 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, verso 5, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que ha recibido por hijo. El autor de Hebreos dice, y habéis ya olvidado, en el verso 5, ¿ya te has olvidado de la exhortación? ¿Te olvidaste de la exhortación? Esa frase en el texto griego es la frase ekleleste. Ekleleste. Es una palabra compuesta de ek, que es un intensivo, y lantano, que quiere decir olvidar. El autor de Hebreos le está diciendo a estos hermanos que están sufriendo, a los hermanos a los que está dirigida esta carta, llamada Hebreos, que ellos están en sufrimiento, están pasando por un momento doloroso, complicado. Muchos de ellos están siendo perseguidos, muchos de ellos están siendo llevados a las cárceles, muchos de ellos están siendo expulsados de Jerusalén, muchos de ellos están siendo lanzados fuera, arrebatados sus casas, sus terrenos, lo están pasando mal. Entonces, que es algo bastante normal, natural. Muchos de ellos están considerando, están pensando y en algunos casos están enojados con Dios porque Dios ha permitido este dolor. Entonces, ellos han olvidado algo. Y este verbo, ekleleste, quiere decir olvidar completamente, olvidar por completo, olvidar en absoluto. Quiero volver al verso 5 porque tiene el sentido. Y habéis ya olvidado la exhortación. ¿Qué exhortación? La exhortación que se les dice, hijo, no menosprecies la disciplina, no desmayes. Eso es lo que ellos habían olvidado. Esto es el perfecto indicativo medio. El tiempo perfecto indica que hubo un momento en su vida que ellos olvidaron. Estos hermanos ahí, a los que se les está escribiendo esta carta, están bajo presión, bajo tribulación, bajo sufrimiento, como dije, algunos expulsados, expatriados, despojados de sus bienes, algunos encarcelados, otros muertos, etcétera, despojados de sus bienes, no lo están pasando bien, pero ellos en un momento determinado olvidaron. Eso es lo que quiere decir el tiempo perfecto. Hubo un momento en esta crisis que ellos trataron de mantenerse a flote, tal vez intentaron mantener su fe, tal vez intentaron mantenerse fiel al Señor, pero hubo un momento en que olvidaron. Y de ahí en adelante, ese acto tiene efectos permanentes. Ellos olvidaron y ahora están sumergidos en el olvido. Han olvidado la promesa, han olvidado la exhortación, han olvidado la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Y eso, queridos hermanos, todavía hace más difícil y más complicado soportar. No hace de ninguna manera llevadero esto, de ninguna manera, sino que lo hace más difícil. Y eso hace que su sufrimiento todavía sea más agudo. Ellos estaban turbados por el dolor y golpeados por el sufrimiento. La pena, la angustia, que de alguna manera era justificada, perder seres queridos, perder bienes, etcétera, etcétera, había nublado su perspectiva bíblica del sufrimiento. El momento de la tribulación había hecho olvidar la presencia de Dios en medio de ellos y la promesa de su compañía. Las promesas que en algún momento fueron dulces y consoladoras, fueron de ánimo, fueron de esperanza, ahora son huecas, vacías. Son como un címbalo que solamente suena y no tiene ningún sentido ni valor.
Ellos habían olvidado en algún momento de su vida lo que se les había enseñado. Las pruebas, el dolor, el sufrimiento son evidencias del amor de Dios y no lo contrario. El sufrimiento, la tribulación no son una muestra del desprecio de Dios, no son una evidencia de que Dios se ha olvidado. Pero cuando ellos pierden la perspectiva, se torna completamente lo contrario. Ellos olvidaron las verdades fundamentales, olvidaron las promesas de Dios. Y sabe, eso habla de la importancia que tiene de guardar las promesas de Dios en nuestro corazón. El creyente, la verdad, no necesita una nueva revelación, sino que necesita desempolvar las verdades, las promesas y nuevamente llenar el corazón con ellas. Estos creyentes habían olvidado la exhortación paternal. Ellos estaban en medio del dolor y habían olvidado. Habían olvidado esas verdades eternas. Y esto es algo que nos ocurre. Cuando enfrentamos el dolor, cuando enfrentamos el sufrimiento, cuando enfrentamos una enfermedad, tenemos la tendencia. Acompáñenme, por favor, con nuestras Biblias, a escuchar a uno de los grandes, uno grande entre los grandes, haciendo este tipo de preguntas. Salmo capítulo 13, Salmo capítulo 13, Salmo de David, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Quién está escribiendo estas palabras tan desesperanzadas? ¿Quién está escribiendo este salmo? ¿Quién está vaciando su corazón delante de nosotros? ¿Quién está hablando de tristezas y dolores? Es David. Es David, el dulce cantor de Israel. Un hombre conforme al corazón de Dios se atreve a decir eso. Bueno, porque esa es la experiencia humana. Esta es una tendencia humana a perder de vista la eternidad, a perder de vista los propósitos eternos y mirar con mucho temor, con mucho miedo lo que está ocurriendo y perder de vista la presencia de Dios en medio de nuestro sufrimiento. Es en el momento de las aflicciones que los hombres olvidan las promesas de Dios, olvidan lo que Dios ha dicho. Me acuerdo que una vez alguien me dijo, y que a él alguien se lo dijo, y seguramente alguien se lo dijo, es una cadena. Él me dijo que una vez alguien le dijo: no olvides en las tinieblas lo que oíste en la luz. No olvides en las tinieblas lo que oíste en la luz. ¿Sabe por qué? Porque las aflicciones del dolor y el sufrimiento tienden a hacer que el corazón se nuble y que el corazón pierda la perspectiva. Como en el caso de David: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, te olvidarás para siempre de mí? Son palabras sentidas, pero nacen de un corazón genuino. Él no se está haciendo el súper espiritual, Él no se está haciendo ahí el súper David. No, Él es un hombre. Él es un hombre. En ese momento de aflicción, seguramente los lectores de la carta a los hebreos habían olvidado las promesas de Dios, esas exhortaciones, esos llamados, esas convocatorias de Dios para su pueblo. Ellos olvidaron. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 3, 11 y 12. Hebreos 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esa es la exhortación. Ellos la habían oído, pero lo olvidaron. Y estas son palabras de Salomón escritas cientos de años antes.
Aquí tenemos una referencia al Antiguo Testamento como referencia a palabras de aliento, las promesas de Dios en esos momentos de sufrimiento. Dios usa, y ya lo he dicho, permítame la repetición, Dios usa el sufrimiento, Dios usa el dolor. Dios está llamando nuestra atención. Él está usando argumentaciones para doblegar nuestro pensamiento natural. La primera idea que se nos viene a la mente en esos momentos de dolor son ideas malas, son ideas distorsionadas, son ideas desesperanzadoras de que Dios se olvidó de nosotros. ¿Cuándo terminará esto? ¿Cuándo se acabará? Y como dijimos ayer, la exhortación es a no desmayar y a no menospreciar. Entonces debemos hacernos la pregunta, ¿por qué el Señor nos disciplina? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué gana Dios con disciplinarnos? ¿Qué gana Dios con ponernos en situaciones difíciles, dolorosas? ¿Cuál es el propósito de Dios para el sufrimiento? ¿Hay un propósito de parte de Dios para el sufrimiento? Claro que sí. Dios quiere corregirnos. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere doblegar nuestro rebelde corazón. Quiere mejorar nuestro comportamiento. Quiere ordenar nuestras prioridades. Hermanos, el bienestar, la prosperidad solamente engrosa nuestro corazón, pero no lo cambia, no lo ajusta. Es por medio del sufrimiento que Dios permite estos ajustes, estos reenfoques, poner las cosas en orden en nuestra vida, prioridades en orden. Dios quiere purificar nuestras motivaciones. Dios quiere alejarnos de poner nuestra confianza en nosotros, en la carne, en este mundo. Dios está usando el sufrimiento con ese propósito. Cuando estamos viviendo vidas prósperas, cuando no hay enfermedad, sufrimiento, cuando no hay escasez, entonces realmente estamos perdidos. Estamos tan alejados del modelo divino. No hay nada mejor para nuestra vida que el quebranto, porque el quebranto nos hace volver a Dios y nos hace volver a poner nuestra vista en Dios. Entonces Dios permite el sufrimiento, y permítame decirle esto, Dios permite el sufrimiento no para destruirlo. No lo hace tampoco para tomar venganza por nuestros pecados. Lo hace por amor, para moldearnos todavía más a su imagen. Dios nos ama, y nos ama tanto que está dispuesto a infringirnos algún grado de dolor con tal de que seamos enseñados y corregidos. Dios, escuche esto, hará todo lo posible por quebrantarnos y doblegarnos a Él para entrar en razón y que caminemos en humildad. El autor de Hebreos nos da 3 razones poderosas para ser disciplinados. Mira lo que dice Hebreos 12, 7 y 8. Vamos a buscarlo. Hebreos 12, 7 y 8. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Un niño mimado finalmente despreciará a su padre. Por el contrario, un hijo mimado, en vez de amar y respetar a su padre, lo despreciará. Un niño mimado despreciará finalmente a su padre. Eso ocurre de manera espiritual también, en el ámbito espiritual. Un hijo que recibe disciplina divina, al principio se sentirá confundido, sorprendido, en un ambiente que no le gusta, pero al final entenderá que su Padre Celestial lo ama tanto que está dispuesto a permitirle ese pequeño dolor con tal de corregirlo. El dolor lo acercará más a su Padre, lo acercará más a Él, vivirá momentos más hermosos. Por tanto, lejos de resistir la disciplina, Dios la permite en nuestra vida para formarnos. Número 2, ¿por qué Dios permite la disciplina? Dios la permite porque hay en ella
provecho eterno. Hebreos 12, 10 y 11. El castigo humano siempre está envuelto en la imperfección humana. Muchas veces hemos visto cómo padres abusan físicamente hasta el límite de sus hijos, incluso hasta la muerte. Eso es una manera arbitraria y equivocada de ejercer disciplina. La hemos visto, la hemos presenciado, ¿cierto? Y eso, en vez de producir un fruto apacible, produce todo lo contrario. Mira lo que dice versos 10 y 11. Está hablando de los padres, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, entonces la disciplina divina tiene provecho. Y por último, número 3, Dios permite la disciplina en nuestra vida para formar su carácter, cosa que veremos mañana. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias por sus saludos. Muchas gracias por compartir este devocional con otros. Lo agradecemos. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.